Volvemos a la parte del código, a Sublime Text, y vamos a seguir haciendo aquí pruebas y mantendremos el navegador abierto, lo refrescaremos e iremos viendo los cambios. Bien, nos hemos quedado en que con la función echo, echo, puedo poner un mensaje entre comillas y se pinta en pantalla. ¿Vale? Bueno, poco hasta ahora lo que hemos visto es cómo definir variables, es decir, una variable es pues una palabra normalmente que empieza con, en el caso de PHP, empieza siempre con el símbolo del dólar. Eso es importante que no se nos olvide cuando quiera definir un POSIT, cuando quiera definir una variable y meter un valor, tengo que empezar con el símbolo del dólar. Vale, en este caso tengo una variable que se llama $mensaje que ya contenía un texto. Hola, programación web. Pero en pantalla yo estoy mostrando otro texto que es este. Esta es la primera prueba. En este caso, por ejemplo, ahora voy a hacer un cambio que va a ser el siguiente. Voy a quitar, bueno, más que quitar, voy a añadirlo. En la siguiente línea escribo echo y en este caso la variable. Entonces con esto voy a guardar, control S, recordamos. Y ahora cuando refresque la pantalla voy a poder ver el texto que ya tenía antes. Esta es la primera prueba y seguido veré el contenido de la variable mensaje. Si nos fijamos aquí arriba pondrá hola programación web. Entonces lo que yo espero ver en este caso en pantalla será esta es la primera prueba y seguido hola programación web. Esto es un poco lo que espero ver. Vamos a asegurarnos de que hemos guardado, que no está aquí el puntito. Vamos al navegador y simplemente aquí vamos a refrescar. Podemos darle aquí al icono este de refresco y si no con la tecla también F5 del navegador tiene la misma función. Bueno, entonces en este caso, fijaros, esta es la primera prueba, hola, programación web. Volvemos al código y esto también es otra forma de utilizar la función, en este caso echo, con una variable. Entonces el primero es una cadena fija y el segundo es que me pintes el contenido de la variable. Nos ha quedado todo seguido, claro, aquí no hemos dado ninguna orden de que esto lo separe. Bueno, pues podríamos por ejemplo poner aquí un punto y un espacio. Voy a guardar, control S, y si refrescamos el navegador, pues ya vemos que por lo menos sale un poco separado. ¿Vale? Muy bien, la función echo para pintar el contenido de variables. Bien, vamos a continuar viendo cómo mezclar, cómo concatenar textos fijos con textos que están en variables, textos o también números. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a cambiar un poco el mensaje y voy a poner aquí, pues por ejemplo, un texto, me llamo Pepe y tengo, y este mensaje, tal como está ahora, lo voy a intentar concatenar con la variable edad. Vamos a ver un poquito cómo se puede hacer de diferentes formas. Bueno, hasta aquí. Ahora vamos a volver otra vez a la parte de abajo, la que muestra los mensajes. Entonces tenemos, esta es la primera prueba. Debajo tenemos píntame lo que contenga la variable mensaje. Le hemos cambiado el contenido, ahora pondría me llamo Pepe y tengo, hasta ahí. Y ahora, después de la variable mensaje, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner un punto y lo que es la variable edad. Con esto, ¿qué entiende en este caso el lenguaje PHP? Que me pinte el contenido de la variable mensaje, me llamo Pepe y tengo. Y a continuación el punto es concatenar, es decir, úneme este texto con lo que contenga la variable edad, un 18. A su vez podemos poner otro punto y ahora, por ejemplo, podemos combinar con un texto fijo, para tener un poco un ejemplo variado, y poner, por ejemplo, años. Entonces, con esto, ¿cuál es el resultado que pretendo obtener? Esta es la primera prueba, me llamo Pepe y tengo 18 años. Esto es un poco pues un ejemplo de cómo se concatenan cadenas de texto fijo con contenidos de variables. Ya pueden ser a su vez con otros textos o con números. Vamos a guardar, control S, voy al navegador, refresco y esto es un poco el resultado. Esta es la primera prueba, me llamo Pepe y tengo 18 años. Vale, volvemos al código. Entonces, para ver un poquito que esto ya es lo que se llama un operador. En este caso es un operador de texto y lo que hace es el punto concatenar textos fijos, cadenas de texto fija, con contenidos de variables.
Vamos a ver otra forma de concatenar estos mensajes. PHP es un lenguaje bastante completo, se puede hacer la misma cosa de diferentes formas. Entonces voy a realizar prácticamente el mismo ejemplo, pero lo voy a poner de la siguiente forma. Voy a mantener solo una instrucción echo, una función echo. Esta es la primera prueba. Y ahora aquí dentro, todavía dentro de las comillas dobles, voy a poner $mensaje. Voy a poner aquí $edad y acabo con años. De esta forma voy a quitar la segunda función y esto en principio voy a esperar que salga en pantalla el mismo resultado. Esta es la primera prueba, $mensaje, $edad. ¿Qué entiende PHP con esto? Bueno, al estar entre comillas dobles es importante. Lo que empieza por $algo lo coge como una variable, entonces automáticamente me va a sustituir el contenido de esa variable, con lo cual pues el resultado del texto va a ser el mismo o muy parecido, por lo menos. Vamos a guardar, control S, vamos a refrescar el navegador y es el mismo. Esta es la primera prueba, me llamo Pepe y tengo 18 años. Entonces, este formato sería equivalente a lo que hemos hecho en el anterior. Suele ser muy cómodo porque abro comillas, cierro comillas y en medio puedo combinar texto fijo con el contenido de variables sin tener que estar cerrando entre comillas, concatenando con el punto y así. Entonces, esta es otra forma muy habitual. Esto funciona porque el texto va entre comillas dobles. Si fuese entre comillas simples, no funcionaría. Vamos a hacer la prueba, vamos a poner en vez de comillas dobles, comillas simples, que también se puede utilizar para acotar el texto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que entiende PHP? Que ponga esta es la primera prueba, pero al ser comillas simples no se interpreta el contenido de las variables, con lo cual nos va a escribir literal lo que tengo. Esta es la primera prueba, $mensaje, $edad, años, que no es un poco mi objetivo. Si hemos guardado, control S, si vamos al navegador, refresco y esta es la primera prueba, no me está interpretando esto como variables, no me está mostrando el contenido de las variables. Vamos a dejar como estaba, con comillas dobles, porque de momento quiero que me interprete bien el contenido de las variables. Bueno, vale. Vamos a ver un poquito ahora que con las variables de tipo numéricas también puedo operar, puedo hacer operaciones aritméticas. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a coger aquí, voy a poner la siguiente instrucción, edad igual a $edad más 1. Con esto, PHP está entendiendo que al ser una variable con un número, quiero hacer una operación que consiste en la variable edad, que contiene el número 18, vas a ponerme lo siguiente, igual a lo que tiene actualmente el 18 más 1. Es decir, estoy cambiando el valor de la variable edad y en lugar de decirle directamente 19, le estoy diciendo el valor que contengas, súmale 1. Entonces, con esto la variable edad pasa a tener el valor 19. Si yo ahora debajo pinto un mensaje, le digo, y el año que viene tendré $edad años. Con esto lo que estoy haciendo es, primero me pintará, esta es la primera prueba, me llamo Pepe y tengo 18 años, se ejecutará esta instrucción, con lo cual la variable edad pasará a tener el valor 19 y a continuación me pintará, y el año que viene tendré 19 años. Eso es un poco lo que espero que haga. Fijaros que siempre, prácticamente en la mayoría de los lenguajes, las instrucciones van en secuencia, primero se ejecuta una, luego otra, entonces en este caso, una vez que ya formateé el texto para pintarlo en pantalla, con el contenido de la variable edad 18, la variable edad pasará a tener un 19 y aquí ya a partir de aquí todo lo que siempre que pinte la variable edad tendrá ese 19. Vamos a guardar, control S, voy al navegador, refresco y el resultado es el que esperamos. Esta es la primera prueba, me llamo Pepe, tengo 18 años y el año que viene tendré 19 años. Ya que hemos abierto este tema, vamos a repasar un poquito cuáles son las operaciones con variables de tipo numérica más habituales. Entonces, por ejemplo, puedo sumar, como hemos visto, por ejemplo, $edad igual a $edad, por ejemplo, más 5, por poner un ejemplo. Puedo sumar una variable con otra, podría hacer $edad igual a $edad más $edad. Es decir, en este caso, por ejemplo, haría 19 más 19 y me dejaría un 38. Restar,
Bueno, prefiero ir copiando y pegando para que se quede registrado. Entonces, puedo restar, ¿vale? -1, por ejemplo. Puedo multiplicar. Dólar edad es igual a dólar edad por el asterisco 2 y dividir. Dividir sería con el símbolo, con la barra. Dólar edad dividido, por ejemplo, entre 3. Vale, esto en principio son lo que llamamos las operaciones aritméticas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Normalmente la división suele ser entera, es decir, por ejemplo, si aquí tengo un 20 y lo divido entre 3, pues me dará 6 con algo, casi 7, seguramente me pondrá un 7. Esto ya serán pruebas que iremos haciendo. Pero estos son un poco las operaciones numéricas más básicas que yo puedo hacer con cualquier variable de tipo numérico. Hay una forma más comprimida de hacer esto, lo voy a indicar para que nos vayamos acostumbrando. Sobre todo se aplica en la suma, pero también se puede aplicar en el resto. Por ejemplo, vamos a poner aquí formato abreviado para sumar, en general cualquier número, pero bueno, para sumar en general, en este caso voy a hacerlo con un 1. Por ejemplo, la variable edad sería igual a edad más 1, sería lo mismo que poner dólar edad y dos símbolos más y un punto y coma. Con esto es muy habitual verlo en muchos lenguajes. Incrementar el valor en 1 es muy habitual y se puede poner de esta forma: edad más más. A partir de aquí se abre un abanico bastante grande y, por ejemplo, sumar 3 también se podría poner de forma comprimida, sería más, en este caso, un igual y un 3. Esto ya son formatos un poco más complejos. Os recomiendo que utilicéis los de arriba hasta coger un poco más experiencia con este tipo de operaciones. Si no, esto a veces puede ser un poco lioso. También puede ponerse igual más 3 y significa otra cosa. Entonces, bueno, esto lo indico un poco a modo de curiosidad, por si veis algún ejemplo y sale este formato. Edad más más, se incrementa la variable en valor 1. Si queremos decrementar en 1, se podría poner también edad menos menos. Entonces estos formatos son un poco más especiales. Ya os digo, hay que coger un poco más experiencia y ver código para quedarse con ellos. Lo mejor es que al principio utilicemos el formato que he puesto arriba.